Hola, ¿cómo están? Yo soy Aloma Frigerio y les voy a explicar un poco sobre anteproyecto estructural. Para poder explicarles de anteproyecto estructural, lo que requiero es explicarles sobre todo el proceso del proyecto, que sería, en primer lugar, un proyecto arquitectónico, en segundo lugar, un proyecto ejecutivo y en tercer lugar, un proyecto estructural. El proyecto estructural prácticamente es lo último, la conclusión. Aunado al proyecto estructural, pudiéramos decir que estaríamos haciendo un presupuesto o posterior al proyecto estructural solo quedaría el presupuesto de la construcción, que a veces lo elaboran a la par con el proyecto estructural y el del presupuesto más o menos va poniendo ahí un aproximado. Pero lo adecuado sería que después del proyecto estructural se hiciera el presupuesto. Ese sería el orden. Como ya saben, yo tengo dos formaciones, arquitecto e ingeniero civil, también maestría en diseño arquitectónico, pero las dos primeras carreras me hicieron ver de manera muy distinta este orden. Si uno tiene conocimiento del proyecto estructural, al momento que está realizando el proyecto arquitectónico, lo toma de manera muy diferente. No es hacer espacios regulares, es tomarlo de manera diferente. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo sería de manera diferente. Vamos a hablar primero entonces del proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico es el inicio. Yo pudiera decir que antes de la planta arquitectónica tengo una serie de estudios, que es la investigación que hacemos para poder realizar un proyecto arquitectónico, que también es parte del proyecto arquitectónico, donde se investiga el sitio, se investiga la orientación, se investiga todo lo pertinente al terreno, para posterior se hace una entrevista con el cliente, se definen las necesidades, se hace un programa de necesidades, se hace un análisis de áreas, de qué área es necesaria. Después de todo eso ya pasamos a hacer la planta arquitectónica. La planta arquitectónica es el diseño ya de cómo quedarían los espacios, las dimensiones, el mobiliario. La planta arquitectónica también requiere de mucho conocimiento para poderse elaborar. Después de planta arquitectónica, podría decir que el proyecto arquitectónico tiene fachadas. Depende de cuántas vistas tengas, si el terreno es ciego, puede ser una fachada, la fachada principal o fachada principal y posterior, depende del proyecto. Después de eso es muy importante elaborar los cortes. Ojo, aquí en cortes estamos hablando de cortes arquitectónicos todavía, no estructurales. El corte arquitectónico se trata de enseñar las alturas, cómo va a ir el interior. Yo siempre le digo a mis alumnos que hagan los cortes arquitectónicos donde van las escaleras, porque es de suma importancia saber cómo van a ir la altura de los peraltes de las escaleras. El corte entonces es para demostrar un detalle en específico que queremos del interior de la vivienda, sus alturas. El corte me dice muchísimas cosas. Después del corte pudiera decir que viene un plano de azoteas. El plano de azoteas, un plano de conjunto también lo llaman, es en donde viene ya todo el terreno. No se equivoquen, hay gente que hace el plano de azoteas de la pura azotea. Es todo el terreno. Yo tengo que ver el margen de dónde está el terreno y tengo que ver en dónde está ubicada la construcción, las azoteas, las caídas de cómo van las losas, si van inclinadas, si van planas, pero tienen un porcentaje de caída. Es muy importante en el plano de azoteas señalar dónde van las banquetas, señalar las dimensiones del terreno, entre otras cosas. Claro que podemos agregar planos a este proyecto arquitectónico, yo les estoy diciendo lo básico. Y por último serían las imágenes 3D, que serían los renders. Al cliente hoy en día le llama muchísimo más la atención los renders que todo lo demás que les comenté. Todo lo demás sería importante para nosotros arquitectos y para quien sepa interpretar una planta arquitectónica. Pero hoy en día hacemos un render de la planta arquitectónica y con eso tenemos. Con eso sabemos cómo está distribuida y el cliente incluso lo aprecia mejor el render porque sabe los espacios, ve los mueblecitos, entonces se entiende un poquito mejor. Pero para nosotros realmente lo importante sería lo anterior.
Después del proyecto arquitectónico, seguimos con lo que es un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo consta de todos los planos de instalaciones. Estamos hablando de un plano de instalación sanitaria, un plano de instalación hidráulica, un plano de instalación de gas, que a veces la de gas se une con la sanitaria. Yo en mi caso particular yo las junto para no tener tantos planos. Un plano eléctrico, el eléctrico yo lo separo en tres. Hay quien lo hace distinto, pero a mí me gusta que se vea ordenado y que se separe en tres. Primero sería un plano eléctrico de contactos, en donde vemos puros contactos, centro de carga, acometida. Un plano de iluminación, en donde nada más tengo salidas de cielo, spots, focos, iluminación arquitectónica. Y un plano eléctrico de instalaciones especiales. Las instalaciones especiales consta de lo que son mini splits, televisión, teléfono, cámaras, a lo mejor algunos apagadores o accesorios especiales. Entonces, instalaciones especiales pudiéramos decir que abarcan varios tipos de planos que pudieran estar juntos o pudieran elaborarse de manera separada. Es de suma importancia un proyecto ejecutivo bien hecho. Me ha tocado ver proyectos ejecutivos de instalación sanitaria en donde en vez de tener una inclinación de 45 grados, como debe de tener, se junta con 90 grados. Es muy importante que el proyecto ejecutivo se haga pensando en cómo se va a ejecutar la obra. Por último y para concluir sería el proyecto estructural. El proyecto estructural consiste en dimensionar los elementos de un sistema estructural con el objetivo de soportar un conjunto de cargas sin sobrepasar las fatigas admisibles de los materiales empleados. Es muy importante poner todos los detalles en un proyecto estructural. Prácticamente lo estamos haciendo, pero en el papel. Yo lo divido de la siguiente manera. Pudiéramos hablar de los planos generales, ¿verdad? Si hay algo más específico, pues se pueden agregar planos. Pero estaríamos hablando de primero un plano de cimentación, que no se empieza a calcular así, pero se presenta así, el plano de cimentación. El plano de cimentación debe de incluir castillos y columnas. Hay quienes lo separan, hacen un plano de cimentación y luego hacen un plano de planta baja, plano de planta alta, en donde ponen castillos y columnas. Depende del proyecto, lo separo para que pueda ser de mejor comprensión del cliente, y depende del proyecto, los puedo dejar juntos. Si es un proyecto muy pequeño, se puede quedar en el mismo plano. Después vamos a hablar de un plano de losas, en donde ya señalamos las vigas, las losas, señalamos todo lo que es referente al proyecto estructural. Después hago un plano de detalles estructurales. Esos detalles serían a lo mejor las vigas, las voy a desglosar, le pongo el dibujo en corte de la viga, le pongo qué armado debe de tener, las dimensiones de la sección. Y esos planos de detalle son muy útiles para los que ya van a construir. Son muy accesibles para poder verlos, porque a veces es medio complicado leer que una viga tiene 4 varillas del número 8 abajo, 5 del número 5 arriba, estribos del número 3 a cada tanto. Es más fácil ver el cortecito y hacerlo posible. En los detalles de planos también vienen los detalles de cimentación. También ponemos detalles de las zapatas, ¿sí? Que en ese caso, por ejemplo, el orden cambiaría, sería plano de cimentación, los detalles, plano de losas, los detalles. Y por último, una memoria de cálculo. De suma importancia la memoria de cálculo. La memoria de cálculo señala todo lo que nosotros estamos elaborando en los planos. La memoria de cálculo es donde yo me puedo ir y puedo saber qué está considerando ese calculista. Entonces, entre calculistas es muy sencillo que veas que él está utilizando una carga viva de 100 kilogramos sobre metro cuadrado, perdón. Entonces, al momento de saber que está utilizando ese tipo de carga, yo ya puedo definir que a lo mejor es una azotea. En base a este tipo de información, yo puedo revisar si está bien hecho o si no está bien hecho, o revisar si hay algún error, saber también qué tipo de suelo está considerando. Es muy importante eso, no lo mencioné anteriormente, pero para hacer un proyecto estructural es necesario una mecánica de suelos. La mecánica de suelos te sirve
para definir el tipo de cimentación que se va a elaborar. ¿Quién hace la mecánica de suelos? Esta mecánica es elaborada por un ingeniero civil o una carrera afín, pero de preferencia son los ingenieros civiles los que la elaboran. ¿Qué se hace en una mecánica de suelos? Se extrae lo que es un pedazo del suelo y se analiza varios factores de ese sustrato. Como se puede ver en la imagen, por ejemplo, aquí tenemos algo de pavimento, tenemos algo de un tipo de suelo, otro tipo de suelo y otro tipo de suelo. En esta imagen se alcanza a apreciar muy bien los diferentes tipos de suelo. ¿Qué significa eso? Que en la mecánica de suelos me va a señalar el ingeniero que a una profundidad, supongamos de 1 metro, si estoy en esta capa amarilla, la capacidad de carga del suelo es de 0.55 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, es un decir, un número al azar, ¿sí? Entonces, y si yo tengo una profundidad un poco mayor, esa capacidad de carga sube a 1.5. Entonces, dependiendo de la profundidad, es la capacidad de carga. ¿Para qué me sirve la capacidad de carga? Regreso a la diapositiva anterior para mi plano de cimentación. Incluso en los análisis de mecánica de suelos debe de venir una propuesta del ingeniero. Les voy a enseñar un ejemplo. Esta es una mecánica de suelos de Guanajuato. El contenido de las mecánicas de suelo prácticamente viene con un estudio previo en donde viene el análisis del lugar, hidrografía, clima, y luego me señala los sondeos que se realizaron. Si se dan cuenta, aquí está lo que es mi terreno. Se hicieron en este caso 4 sondeos en donde se quitaron 4 muestras, ¿sí? Y estos son los ensayos que se hacen. Por ejemplo, clasificación visual y al tacto, contenido de agua, límite líquido, plástico, índice plástico, composición granulométrica, peso volumétrico, seco, expansiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos señala ya, nos va dando los resultados de los sondeos. Aquí si se dan cuenta es como la imagen que yo les mostraba. Tengo lo que es el extracto de 0 a 62, es un tipo de arcilla inorgánica, ¿sí? De 0.62 a 63 tengo una arcilla limosa. De 1.63 a 1.91 otro tipo de arcilla. Entonces es muy importante el estudio del laboratorio para definir qué tipo de suelo es. Después de ese análisis, aquí es donde viene la carga máxima, esfuerzo máximo, el peso volumétrico, la humedad. Nos dan una capacidad de carga admisible, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, es 228.52 toneladas sobre metro cuadrado, que yo les había dicho que pudiera ser 0.50. 0.50 es un suelo malo. Si estamos hablando de 2.85 ya es un suelo bueno, 2.85 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí ya me da la descripción de todo y me voy a ir al final, en donde aquí está, donde está la retroexcavadora haciendo el pozo para poder obtener las muestras. Si se dan cuenta, aquí están los diferentes tipos de suelo. Ahí se alcanza a apreciar un suelo negro, un suelo un poco más claro y un suelo un poquito más café. Es muy importante definir este tipo de situaciones. Incluso aquí es importante la conclusión que nos pueda llegar a dar el laboratorio. Nos puede decir, ¿saben qué? Es importante o puede elaborarse una cimentación de zapata corrida, puede ser una losa de cimentación o dependiendo del tipo de estructura. Entonces el plano de cimentación depende directamente de una mecánica de suelos. ¿Qué pasa cuando el cliente dice, no, es que no quiero hacer una mecánica de suelos? Pues no pasa nada, se le calcula, pero se indica en los cálculos que nosotros tomamos una capacidad de carga, supongamos esa que les comento, o sea, 0.85.
Entonces se ponen restricciones, se está tomando una capacidad de carga de 0.85 a una profundidad de 1 metro, de 2 metros, de 5 metros. Entonces, en parte, estamos diciendo lo que estamos considerando, pero puede que sea más, puede que sea menos. Voy a hablarles ahora que existen dos maneras de elaborar un proyecto estructural. La primera sería iniciando el diseño consciente de la estructura. O sea, ¿qué significa? Que todo este proceso que yo les dije, el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, el proyecto estructural, lo haces de manera consciente. Desarrollas un criterio estructural para poder realizar un proyecto arquitectónico. Y la segunda manera sería desarrollando el proyecto estructural de un diseño que ya está realizado, que la mayoría de las veces, pues nosotros calculistas calculamos un proyecto que ya nos envían, que ya tiene forma, que ya tiene columnas, que ya tiene una propuesta de la persona que lo elaboró. Entonces, la manera número 1, iniciando el diseño consciente de la estructura, ¿qué significa? Que vas a estar muy consciente de qué material vas a utilizar. O sea, antes de empezar el diseño del proyecto que tú vayas a emprender, si estamos hablando de una biblioteca, si estamos hablando de una residencia, si estamos hablando de una casa Infonavit, cuando tú sepas cuál es el giro y sepas cuáles son los espacios o qué es lo que tú tienes que hacer, primero se tiene que definir qué material se va a utilizar. Si vas a utilizar concreto, si vas a utilizar acero, si vas a utilizar una estructura mixta, si vas a utilizar madera, si vas a utilizar tabla roca. Es muy importante definir qué tipo de material se va a utilizar. Después de definir el material, vamos a definir el tipo de estructura basado en pues, el material. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy utilizando acero. Voy a definir si es un marco rígido, si es joist, si es los acero, si voy a hacer algunas columnas de concreto y voy a utilizar los acero, si voy a utilizar las joists con biguete y bovedilla. Entonces, la mezcla que vas a hacer. Para poder hacer esto, sí es necesario que estemos muy conscientes de un buen criterio estructural, de saber cómo son los materiales, cuáles son las dimensiones, qué me puedo ahorrar. Entonces, tener conocimiento de los materiales que se manejan en el mercado. ¿Qué significa? Saber que un IPR mide 12 metros, o sea, 12.0 algo, ¿sí? No es 12 exactos. Entonces, si estamos hablando que un IPR mide 12 metros, si yo tengo un claro de 15 metros, voy a tener que hacer un pedido especial. A partir del momento que hacemos pedidos especiales, encarece el costo de la estructura. Entonces, si yo puedo esconder una columna a 12 metros, la escondo. Si no la puedo esconder, bueno, ya sé que el IPR no es la solución adecuada. Ya sé que a lo mejor podrías utilizar un joist, una estructura de joist. También es importante, por ejemplo, saber que la losa de billete y bovedilla es una opción muy tangible, económica, que a lo mejor muchos no la utilizan. Entonces, la billete y bovedilla es rentable si es un claro menor de 6 metros. Si es mayor de 6 metros, yo ya he instalado viguetas de 7 metros hasta de 8 metros de largo. No tienen ningún problema, no se pandean, es una opción, pero el costo se encarece. Entonces, a partir del momento que yo amplío de 6 metros a 8 metros, supongamos que tú vas a diseñar una casa y hagas un espacio de concepto abierto y lo hagas de 8 por 8, sabemos que ese diseño va a tener un problema estructural. Ese diseño probablemente tengamos que utilizar una losa aligerada de casetón. Entonces, a partir de ese momento es donde puedo llegar a tener un problema de encarecimiento. Mientras que si yo hago el espacio de 6 por 8, ya puedo utilizar las viguetas en el sentido de los 6 metros, no utilizar ninguna trave y optimizar lo que es mi estructura. Es muy importante también al momento de estar diseñando saber qué tengo en la planta baja y qué tengo en la planta alta. Sabiendo que tengo en la planta baja y en la planta alta, hay que tratar de hacer coincidir los muros
o pensar estructuralmente cómo se va a solucionar, ¿sí? Si yo no tengo un muro en planta alta que no lo tengo en planta baja, ¿cómo voy a solucionar ese muro? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ese muro va a ser un muro cargador o no va a ser cargador? Entonces, teniendo ese criterio estructural, tú puedes definir cómo se va a resolver y ahorrar. Entonces, para eso nosotros predimensionamos la estructura. Entonces, es importante recalcar que ese criterio estructural no significa que la estructura, o sea, que esta primera manera que yo les digo, que es iniciando el diseño consciente de la estructura, tenga que ser cuadrado. O sea, quítense esa idea. No, si tú ya tienes un criterio estructural, no tengo que modular cuadrado. Porque mucha gente me dice, no, es que yo voy a hacer un cálculo y voy a modular todo cuadrado. No se trata de eso. Se trata de tener un criterio estructural para poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la estructura, yo lo voy a hacer posible. Voy a hacer un volado de 3 metros, de 4 metros y lo voy a hacer posible. Pero ¿cómo se va a hacer posible? ¿Sí? No significa que yo tenga que hacer algo como esta imagen, columnas a cada tanto, una cuadrícula y ahí hace el diseño. No. También es estar consciente de los costos, de los ahorros, que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Es demasiado importante tener ese criterio estructural y eso es lo que quiero lograr con estas clases. Segunda manera es desarrollando el proyecto estructural de un diseño ya realizado. Entonces ya nos dan la planta arquitectónica y nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer el proyecto estructural. Lo primero que se hace es revisar el proyecto arquitectónico y definir cómo se distribuirán las cargas. Prácticamente es un modelo de cargas tributarias. A su tiempo se les explicará qué son las cargas tributarias. Ahorita les voy a enseñar una imagen que les va a señalar cómo son la bajada de cargas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cargas tributarias. Estamos hablando que yo sé que esta estructura, que está súper cuadrada, pero estamos hablando de que es una losa de 2 direcciones, que se va a recargar probablemente en traves, que se van a recargar en columnas y que van a bajar hasta zapatas aisladas. Entonces, para poder elaborar lo que son las cargas tributarias, yo necesito tener lo que es el proyecto arquitectónico, definir cómo voy a bajar las cargas, siempre de arriba hacia abajo, siempre tratando de que la planta alta, hacer la bajada de cargas de la planta alta y luego bajada de cargas de la planta baja. Después tengo que definir elementos estructurales para que no afecten el diseño. No existe eso de, como mis alumnos me lo han hecho, de que no muevo nada más el muro 1 metro y ya con eso lo resuelvo. No, cuando ya hay un proyecto arquitectónico, se debe de respetar el proyecto arquitectónico y darle soluciones. Entonces ahí es donde entra la parte económica que les comenté. Supongamos que el proyecto tenga una sala, comedor de 8x8. En ese caso tendremos que poner una losa de casetón que va a requerir un poquito más de acero. Y si tenemos una recámara arriba de esos 8x8 y tenemos muros cargadores, más todavía vamos a tener que utilizar traves. Entonces ahí es importante el manejo y ver, entender cómo vamos a definir, cómo vamos a hacer la bajada de cargas sin afectar el diseño. Entonces, por ejemplo, esa trave que yo tengo que poner, pues la tengo que poner ahogada en la losa. Entonces, a veces la trave tiene que ser de 25 centímetros y la losa tiene que crecer a 25 centímetros. No realizar modificaciones en el proyecto original. Insisto, no podemos recorrer muros, no podemos poner una columna en medio de una ventana, ¿sí? Es muy importante entender el proyecto arquitectónico para poder realizar el proyecto estructural y predimensionar lo que es la estructura. Existen varios softwares de cálculo que se utilizan para hacer el cálculo, ¿sí? Ahora, tenía un maestro yo en ingeniería que decía, el software no es nada más que levantes, es que sepas qué datos le vas a ingresar al software. El software no lo hace solo, tiene alguien detrás de eso, porque dicen, está calculado en CPCAD, sí, pero la persona que le ingresó los datos no ingresó nada de los datos correctos, entonces ahí es donde empiezan los problemas y empiezan los errores.
Existen varios softwares de cálculo, aquí les pongo 4 ejemplos, es StatPro, el CPCAD, el Robot Autodesk y el ETABS. Yo les voy a enseñar lo que es el CPCAD. ¿Dónde está? Déjenme abro el CPCAD. El CPCAD es un programa pago. Tienen versiones, tienen como las llaves, ¿sí? Déjenme, dice que ya se está ejecutando, déjenme ver. Este es el CPCAD. Entonces, el CPCAD tiene varios parches o varios programas, ¿sí? Entonces, tiene el de estructuras, tiene el de CPCAD, tiene el CP 3D, tiene incluso para instalaciones. Es un programa muy completo y ahorita está utilizando del sistema BIM, entonces es el que más me he adaptado y más me gusta. El CPCAD, déjenme les abro lo que es el programa, el CPCAD, para poder enseñarles un poco. El CPCAD lo primero que hace cuando se abre es datos generales y es lo que yo les comentaba. Hay varias normativas que nosotros nos basamos. Hay normas de Brasil, hay normas de España, de Argentina, hay normas de México, que es la NTCRC, la actual es la de 2017. Hay también normas de Estados Unidos, que es el ACI, ¿sí? American Concrete Institute. Entonces, de esto depende cómo vamos a elaborar nosotros, o sea, los cálculos. Depende de las normas, es como el criterio estructural o cómo se va desarrollando el cálculo. También hay normas de acero, normas de aluminio, normas de madera, también hay normas para todo tipo de cálculo. Entonces, lo primero que hace el CPCAD es pedirme los datos básicos. ¿Qué resistencia de concreto quiero para las losas? ¿250? No, pues aquí generalmente se utiliza 200. Para la cimentación, 200. Para los pozos romanos, este es como si fueran pilotes, 200. Para las columnas, 200. Para los muros de concreto, 200. ¿Sí? Entonces, aquí viene qué grado de resistencia del acero le voy a poner. Y todas estas, o sea, se comprueba que son datos que yo le tengo que estar ingresando, que yo le tengo que estar modificando. ¿Qué acciones van a estar en mi estructura? La acción del viento, la acción sísmica, resistencia de fuego. La acción sísmica, por ejemplo, en Saltillo no sería necesario que la pusiéramos y eso es una gran ventaja. Porque si le activamos la acción sísmica, el programa prácticamente me procesa muchísimos más cálculos, hace muchísimas más comprobaciones que si yo no lo tengo activado. Entonces, este es un ejemplo de un programa, de un software, déjenme lo pongo así para que se vea completo, de un software de cálculo que se puede utilizar. Y aquí vamos incluyendo elementos, estructuras, vigas. Lo interesante de este software es que me da prácticamente todo, me da una memoria de cálculo, hace las comprobaciones, pero claro, todo depende de la persona que le está ingresando todos los datos. Entonces es muy importante ingresar los cálculos correctos, de manera correcta. Es de suma importancia saber cómo hacer las comprobaciones, saber qué es lo que voy a tener, los datos que voy a tener que comprobar. Entonces, aquí, más que nada, no solo es levantar la casa en el software, es qué datos voy a utilizar. Entonces, los softwares de cálculo también tienen error, pero pues dependiendo de la persona que está ingresando los datos en el software. Ahora, el tema en sí era anteproyecto estructural. Les voy a decir que la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto es que el anteproyecto es definir las características generales mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Un anteproyecto sería un previo, ¿sí? Sería la primera
la primera prueba, o sea, los primeros planos que van a salir. Entonces, prácticamente la primera propuesta estructural es el anteproyecto. Ya después vamos modificando ese anteproyecto. Así como existe también el anteproyecto arquitectónico, anteproyecto ejecutivo, existe el anteproyecto estructural. O sea, son los primeros proyectos que salen, que probablemente tengan algo de modificaciones y probablemente necesitemos darle una afinada o hacer alguna modificación. Les presento la definición del maestro en Ingeniería Estructural Osvaldo Solís Martínez. Un proyecto estructural es el conjunto de planos constructivos que definen sección, armados, materiales y plantas generales resultando del diseño estructural, ya sea de concreto reforzado, preforzado o estructura metálica con base a las normas vigentes de cada área, resultando a su vez de un análisis estructural, análisis de cargas y de una estructuración del inmueble, práctica y sencilla de construir. Él es un gran amigo que me apoya con cálculos y es calculista de tiempo completo, me apoya en dudas. Casi siempre está muy padre porque discutimos o platicamos de sistemas estructurales, de qué es mejor, qué es peor. Y es muy importante una definición de alguien que está dedicado 100% a lo que es el cálculo estructural. Les agradezco la atención y nos vemos otra clase.